Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es William Rasuri. Estoy en la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Federico Villarreal. En este caso el curso es Lenguaje y Redacción y vamos a presentar las reglas de tildación y puntuación. Vamos a ver. Reglas de tildación y puntuación. Una breve introducción es que la tildación es la parte de la ortografía que nos enseña a poner correctamente las tildes en las palabras. Tildación general. En ellas, para ello, las palabras se clasifican en agudas, graves o llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas. También tenemos lo que es la acentuación especial, que se dividen en diacrítica, enfática y diéretica. Acentuación y tildación. Para comenzar a exponer este tema, les voy a presentar un pequeño video. Bueno, es un pequeño video que habla sobre la acentuación y la tildación. Vamos a continuar con la diapositiva. La tildación es la parte de la ortografía que nos enseña a poner correctamente los acentos gráficos en las palabras. Tenemos lo que es la acentuación acento prosódico y la tildación que es el acento ortográfico. En caso del acento, es la mayor intensidad que se pronuncia determinada sílaba en una palabra, es decir, la que tiene mayor fuerza de voz. Tenemos los ejemplos que es la palabra canta, llora, cascabel, nariz, certamen. Si se dan cuenta, si detenidamente pronuncian estas palabras, la mayor fuerza de voz es lo que se viene a decir el acento. En la palabra canta, la mayor fuerza de voz vendría a ser en can. En la palabra cascabel, la mayor fuerza de voz vendría a ser en bel. En certamen, certamen, vendría la mayor fuerza de voz sería en la ta. En caso de la tildación, que es el acento ortográfico, es la materialización de esa mayor intensidad de voz. Esta se representa mediante una rayita oblicua, llamada tilde, que se aplica de acuerdo a la regla de tildación. Ejemplo: país, teléfono, bu, o.
como las palabras también esdrújula, matemáticas, ortografía. Si se dan cuenta, en la mayor fuerza de voz es donde está llevando la tilde. La tildación. Nociones fundamentales. En la ortografía es una correcta escritura. En el buen manejo de la tilde es indispensable para el entendimiento de todo mensaje escrito. El acento y la tilde son dos cosas diferentes. El acento es la mayor fuerza de voz que se hace en una sílaba al pronunciar una palabra, y la tilde es un signo que se marca en muchas palabras sobre la vocal que se pronuncia con más fuerza. En la escritura hay más acentos que tildes. Las mayúsculas, los nombres propios y las abreviaturas sí se tildan. Tenemos las vocales, bueno, la mayoría sabemos que las vocales son 5, pero estas se dividen en vocales abiertas o fuertes y vocales cerradas o débiles. En las vocales abiertas tenemos la A, E, O, y en las vocales cerradas tenemos la I y la U. Sílaba es el conjunto de letras que se pronuncian en un solo golpe de voz. Al parecer, una palabra al final del renglón no deja una vocal sola. Al separar una palabra al final del renglón, debe tener en cuenta dicha separación. Sacerdote, tabernáculo. Estos son ejemplos con respecto a la tildación y las nociones fundamentales. La clasificación de las palabras en la ubicación del acento. Una de las clasificaciones de las palabras se da por la ubicación del acento, y entre ellas tenemos las palabras agudas. Son aquellas palabras que llevan el acento en la última sílaba. Ejemplo: José, amistad, canción, pared, subió, Andrés, maní, confraternidad, amor. Si se dan cuenta, la mayor fuerza de voz está en la última sílaba. También tenemos las palabras graves o llanas. Son aquellas palabras que llevan el acento en la penúltima sílaba. Ejemplos: César, apurímac, dulce, margen, joven, jueves, virgen, difícil. Si se dan cuenta, como ni bien dice el concepto, la mayor fuerza de voz es en la penúltima sílaba. Las palabras esdrújulas. Las palabras esdrújulas son aquellas que llevan el acento en la antepenúltima sílaba. Los ejemplos son teléfono, anónimo, ejército, sábado, brújula, aéreo, ártico, décimo, vigésimo. Palabras sobre esdrújulas. Son aquellas palabras que llevan el acento en la antepenúltima de las antepenúltimas sílabas. Ejemplos: cuéntamelo, entrégaselo, olvídeselo, dígaselo, escríbeselo, hágaselo, y así muchos ejemplos más. Tenemos la concurrencia vocálica. Hablamos de concurrencia vocálica cuando en una palabra aparecen dos o más vocales seguidas. En ese caso tenemos el diptongo, el triptongo y el hiato. El diptongo es el encuentro de dos vocales en una misma sílaba. En estos casos tenemos cuando una vocal fuerte se encuentra con una vocal fuerte se encuentra con una vocal cerrada. Los ejemplos son aula, peine, baila, Europa. También tenemos una vocal cerrada con una vocal abierta: Diego, diario, vuelve, tenue. O también tenemos una vocal cerrada con una vocal cerrada: Piura, viuda, construido, concluir. También tenemos unas observaciones. En el caso del diptongo, la H no impide la formación del diptongo. Ahuyentar, prohibir. La Y al final de la palabra forma diptongo.
rey, voy, doy. Las sílabas ge, gi, que, ki no forman diptongo porque la u no suena. Las sílabas ye, wi, we sí forman diptongo por la diéresis. Triptongo: encuentro de tres vocales en una misma sílaba. En este caso tenemos una vocal cerrada, una vocal abierta y una vocal cerrada. Estudiáis, wow, Paraguay. En el caso del hiato, es la secuencia de dos vocales que se pronuncian dentro de una misma sílaba y que forman parte de sílabas consecutivas. Los casos que tenemos son una vocal abierta con una vocal abierta, que es peón, caos, océano, veo, Rafael. Otro caso que tenemos vocal abierta con vocal cerrada, que es baúl, país, ataúd, raíz. Vocal cerrada con vocal abierta, búho, día, ahínco, veo, Rafael. La tildación general. La tildación general es la clasificación de las palabras según su tildación. Palabras agudas, llamadas también oxítonas. Oxítonas. Las palabras agudas se tildan en la última sílaba cuando terminan en una vocal o en las consonantes N y S. Ejemplo: café, caimán, corazón, lloro, callo, mamá y otros ejemplos más. Las palabras graves o llanas, llamadas también paroxítonas. Todas se tildan y son palabras que se utilizan en la en la penúltima sílaba cuando terminan en cualquier consonante, excepto N, S o vocal. Los ejemplos que tenemos es dólar, útil, lápiz, cárcel, árbol, ángel, cáncer, etc. Las palabras esdrújulas, llamadas también proparoxítonas, son todas las palabras que se tildan en la antepenúltima sílaba. Ejemplos: asiático, cráneo, tétano, océano, cámara, ómnibus, régimen, aéreo, kilómetro, título, estético. Acá tenemos una nota que las palabras graves o llanas con tilde o sin tilde se convierten en esdrújulas al convertirlas en plural. Ejemplos: cárcel, cárceles, certamen, certámenes, examen, exámenes, crimen, crímenes. Las palabras sobre esdrújulas, llamadas también esdrujulísimas. Las palabras sobre esdrújulas llevan tilde en la antepenúltima sílaba, todas en general, porque son palabras compuestas, verbo más pronombre enclíticos. Ejemplos: habiéndoseme, dígaselo, inviérteselo, cuéntaselo, piérdeselo, contándoselo. Acentuación especial. Es aquella acentuación cuyas reglas se aplican a determinadas palabras, es decir, en casos especiales entre estas se conocen tres, como en un principio lo comentamos: la acentuación diacrítica, acentuación enfática y la acentuación dialéctica. La acentuación diacrítica es aquella que sirve para distinguir o diferenciar la función morfológica que desempeñan algunas palabras homónimas, palabras que tienen la misma forma y distinto significado. Esta acentuación tiene varias reglas, según las siguientes palabras. Vamos a hacer con la mi.
Ya. Es en mí en pronombre personal. Un ejemplo, esta llamada es para mí. Mi en adjetivo posesivo. Están esperando mi llamada. Y una nota musical, concierto en mi menor. Otro caso es el tú. Tú en pronombre personal. No quiero que vayas tú solo. Y tú en adjetivo posesivo. Quiero que vayas a tu casa. Con el él. En pronombre personal, él es muy trabajador. En él, como artículo, el trabajador es muy pobre. La 4. El sí, como pronombre personal. Volvió en sí. Como el sí como adverbio de afirmación, volvió, sí. Sí como conjugación condicional. Dime si volvió. Y el sí como una nota musical. Sinfonía en si menor. Tenemos muchos ejemplos. Vamos a saltearnos en algunos. Por ejemplo, el quién, quiénes. Ya. En pronombre, que ese es el número 11. En pronombre interrogativo o exclamativo. Pregunta quién es. ¿Quién lo iba a pensar? ¿Quién y quiénes? En pronombre relativo. Pregunta a quien sepa más que tú. Con la palabra cuál y cuáles. En pronombre o adjetivo interrogativo y exclamativo. ¿Cuál libro? ¿Cuál es ese libro? ¿Cuál no sería su sorpresa? En pronombres relativos o adverbio. Este es el libro del cual nos hablaron. Lo hice tal cual me dijeron. Y así sucesivamente con la mayoría de los ejemplos en palabras se distinguen por tema de pronombres o cómo lo emplees tú en la oración. Vamos a ver lo que viene a ser en la situación acentuación enfática. Esta acentuación tiene una sola regla, cuyo enunciado es el siguiente. Las 7 palabras: qué, cuál, quién, cómo, cuándo, cuánto y dónde. Se tilda cuando son enfáticas, interrogativas, exclamativas, dubitativas y ponderativas. Caso contrario, no se tildan, las cuales les muestro los ejemplos. ¡Qué barbaridad! Compré lo que querías. ¿Cómo lo hizo? Mira cómo él piensa. ¿Cuál es el nombre? Carlos, el cual robó mi corazón. ¿Quién entró aquí? Hilda, es quien está enamorada. ¿Dónde está Bolivia? La Paz, es donde se encuentra el Ilimali. ¿Cuánto vale? Mi amor, cuánto te amo. ¿Cuándo lo conociste? Cuando fuimos a Copacabana. La acentuación diarética es aquella que sirve para señalar el hiato o aseusis, pues toda vocal cerrada tónica junto a una vocal abierta se tilda sin excepciones, aunque exista la H entre ellas. En este caso tenemos el hiato. El hiato o aseuxis es la separación de dos vocales continuas que pertenecen a sílabas diferentes. Se procede cuando dos vocales son fuertes o cuando la vocal débil es tónica. Ejemplos: digamos en el caso 1, el AI, raíz, caída, día, fía, sauco, au, ya. Gru, a. Pu, a. Le, i.
Re, I, C. Este es un ejemplo que está la H intermedia y la C se separa por sílabas. Tenemos el ejemplo ampli, E, ri, E y muchos ejemplos más. Continuamos con la tildación de palabras compuestas. Las palabras compuestas son son las formadas por dos o más simples. El primer elemento de la palabra compuesta pierde la tilde, mientras que el segundo la conserva, siguiendo las normas generales de la acentuación. Ejemplos: dos palabras, décimo, séptimo. Esto uniéndolo vendría a ser decimoséptimo. 100 pies. Ahí se tenía que interponer una M, vendría a ser 100 pies. Palabras compuestas por dos o más elementos unidos por guión. Conservan la tilde en cada uno de los elementos. Ejemplo: teórico, práctico, teórico-práctico, físico-químico. Adverbios terminados en mente. Conservarán la tilde si la llevan cuando eran adjetivos. Ejemplo: dócil, dócilmente, útil, útilmente, alegre, alegremente. Verbos con pronombre enclítico. El pronombre enclítico es un pronombre: me, te, se, nos, lo, la, les, los, las, les, que se une al verbo recógeme, tráelo, ámalos. En todos los casos se aplica la regla de tildación general. La tildación en mayúsculas. Ninguna regla prohíbe tildar las mayúsculas. Por las deficiencias de máquinas de escribir, tipo de imprenta y computadoras, con frecuencia vemos esa carencia. Bueno, hasta ahí hemos hablado del tema de la tildación y la acentuación. Ahora vamos a ver el tema de la puntuación. En este caso también vamos a presentar un pequeño video. Vamos a verlo. Disculpen por la demora.
Bueno, espero que no se hayan dormido con el video, por eso lo puse corto. Vamos a continuar con la presentación. En este caso viene a ser la puntuación. Signos y reglas de puntuación. Aunque en el español existe un gran número de reglas de puntuación, aquí solo vamos a estudiar las básicas y las generales. El punto está dividido en el punto y seguido. Termina una frase con sentido completo y separa enunciados que integran un párrafo. Después de un punto y seguido se continúa escribiendo en la misma línea. El punto y aparte. Separa dos párrafos distintos. Después de un punto y aparte se escribe en una línea distinta. La primera línea del nuevo párrafo debe tener un margen mayor que el resto de las líneas que lo componen. El punto final es el que cierra un texto. Ahí tenemos un pequeño ejemplo. Detrás de las abreviaturas se suele escribir también con las siglas C.S.I.C. que eso significa Centro Superior de Investigaciones Científicas, aunque la tendencia actual es no ponerle cuando las siglas no se forman con una primera letra que cada una de las siguientes palabras. Aviaco. Ejemplo, señor, señora, exmo. La coma. Separa las partes de una enumeración o serie dentro de una oración, incluidas mientras gramaticalmente equivalentes dentro de un mismo enunciado, a excepción de dos casos en los que media alguna de las conjugaciones i, e, ni, o, u. Solo se pondrá coma delante de estas conjugaciones para evitar confusiones. Ejemplo: vinimos, elefantes, leones, tigres, jirafas. Están ocupadas las habitaciones número 28, 55, 134 y 572. Estaba preocupado por su familia, por su trabajo, por su salud. Corre las cortinas, cierra las puertas, apaga las luces y echa llave. Cuando se cambia el orden regular de las palabras de una oración, anteponiendo elementos que suelen ir propuestas, se coloca una coma después del bloque anticipado. Ejemplo: te compraré el caramelo si me dices la verdad. Orden regular, no escribimos coma. Si me dices la verdad, te compraré el caramelo. Se antepone la condicional, escribimos coma. Escríbenos una carta cuando llegues. Orden regular, no escribimos coma. Cuando llegues, escríbenos una carta. Se antepone la temporal, escribimos coma. Separa los incisos. La coma separa los incisos, las explicaciones que pueden aparecer en una oración. Llegó Luis, coma, el novio de Mónica, coma, y nos invitó a todos a cenar. Cervantes, coma, quien es un gran escritor español, coma, vivió en Valladolid. Tiene solo 15 años, coma, es decir, coma, aún no es mayor de edad. Para indicar también la coma sirve para indicar la omisión de un verbo. Ejemplo: Juan Manuel ha comprado la casa. Marta, los muebles. Joaquín es policía nacional. Ana, graduada social. Ahora hablamos del punto y coma. El punto y coma es la separación, separa los elementos de una numeración cuando se trata de expresiones complejas que incluyen comas o son demasiado extensos. Ejemplo: la chaqueta es azul, los pantalones grises, la camisa blanca, el abrigo negro. También separa oraciones no unidas por preposiciones cuando en ellas se ha empleado la coma. También se podría optar por el punto y seguido.
Ejemplo, la situación económica de la empresa, agravada en los últimos tiempos, era preocupante. Se imponía una acción rápida y contundente si se deseaba salvar los puestos de trabajo. Los dos puntos preceden a una enumeración. Ejemplo, 3 son las provincias de Aragón. Dos puntos. Aezca, Zaragoza y Teruel. Los dos puntos también preceden a las citas textuales. Ejemplo, las palabras del médico fueron reposo y alimentación equilibrada. También los dos puntos está detrás de la fórmula de saludo en las cartas y documentos. La palabra que sigue a los dos puntos se debe escribir con mayúscula y en un renglón aparte. Ejemplo, querido amigo, dos puntos, en otro renglón, te escribo para... y ahí sigue lo que le desea escribir. Los dos puntos también antes de la frase en la que se recogen las conclusiones, causas, consecuencias, etc. O se resume lo expuesto con anterioridad. Ejemplo, suspendieron todos los preparativos, anularon las invitaciones, se comunicaron a sus padres y a los amigos más cercanos. Dos puntos, no se casarían este año. Los puntos suspensivos. Al final de enumeraciones y enunciados incompletos. Pueden hacer lo que apetezca, disculpe. Dos puntos, leer, coma, ver la televisión, coma, escuchar música y puntos suspensivos porque puede hacer mucho más cosas. Fue todo muy desagradable. Puntos suspensivos. No quería seguir hablando de ello. También los puntos suspensivos sirven para expresar duda, temor, emoción. Ejemplo, iré, no iré, puntos suspensivos, debo decidirme pronto. También se usan entre corchetes para indicar la omisión de la parte de un texto copiado literalmente. Ejemplo, al salir el marido le dijo la falsa mujer a la buena esposa que... o pone puntos suspensivos para no indicar qué es lo que fue que dijo. Buscaría algún hombre que supiera hacer algún encantamiento con que su marido perdiera la mala voluntad que le estaba mostrando. Los signos de interrogación y exclamación. Hay dos, uno que inicia la frase y otro que la cierra. Ejemplo, abrimos un signo de interrogación. ¿Y comiste ayer en casa? Y cerramos el signo de interrogación. El signo de interrogación más se utiliza para hacer preguntas. Y el signo de exclamación, por ejemplo, ¡qué magnífica pintura! Estos signos pueden aparecer seguidos por coma, punto y coma o puntos suspensivos, pero nunca de punto y deben colocarse donde empieza la exclamación o la pregunta. Pero tú, coma, ¿cuántos años tienes tú? Ese es un ejemplo. Los paréntesis introducen aclaraciones. Ejemplo, el abuelo de Alberto, entre paréntesis, en su juventud fue un brillante cirujano. Cerramos paréntesis. Parecía una estatua sentado en aquel sillón. Si ahí le quitamos el paréntesis vendría a ser el abuelo de Alberto parecía una estatua sentada en aquel sillón. Entonces lo que colocamos dentro del paréntesis, ni bien lo dice la definición, introduce aclaraciones. Aclaran ahí quién es Alberto, ¿no? El otro caso, el año de su nacimiento, entre paréntesis, 1616, es el mismo en que murió Cervantes. Dentro de paréntesis de 1616 está aclarando en qué fecha nació y en qué año murió también Cervantes. También tenemos los corchetes. Enmarcan los incisos dentro de un periodo que ya va entre paréntesis. Ejemplo, una de las últimas novelas que publicó Benito Pérez Galdós. Algunos estudiosos consideran su obra Fortunata y Jacinta.
ahí entre corchetes, que es entre 1886 a 1887. La mejor novela española del siglo XIX fue El Caballero Encantado, entre paréntesis 1909. También enmarcan los puntos suspensivos para indicar la omisión de parte de un texto copiado literalmente. Le sonreí para decirle, pero después pensé que él no podía ver mi sonrisa. Entre puntos suspensivos entre el corchete, por lo que por lo negra que estaba la noche. La raya introduce aclaraciones como el paréntesis. Esperaba Emilio, un guión o raya en este caso, un gran amigo, cerramos la raya, lamentablemente no vino. También señala una de las intervenciones en un diálogo. Deberíamos hablar con él. Raya, preguntó Juan, cerramos la raya. Es el único que no lo sabe. También tenemos lo que viene a ser el guión. Se utiliza cuando es necesario hacer divisiones dentro de una palabra o para unir dos números, o no se escribe entre espacios en blanco. Ejemplo: teórico práctico. Teórico práctico se divide por el guión. Los años 1936-37. Eso quiere decir que es hasta 1937. También tenemos las comillas para reproducir citas textuales. Ejemplo: sus palabras fueron, abrimos comillas, por favor, el pasaporte, y cerramos comillas. También las comillas lo utilizamos para citar títulos de artículos, poemas, cuadros y lugares. Ejemplo: nos leyó en voz alta el poema Romance Sonámbulo, de García Lorca. La diéresis se sitúa sobre la vocal U en las combinaciones G y GI para indicar la vocal que deben pronunciarse. Cigüeña, pingüino. El asterisco, como signo de llamada, se nota al margen o al pie de página dentro de un texto. En ocasiones puede aparecer encerrado entre paréntesis.